Y columnista de El Heraldo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Julie. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Son 100 días del presidente Joe Biden al frente de la presidencia. Hablas precisamente en El Heraldo de México de un momento de coyuntura para México, un momento de oportunidad para recuperar de manera urgente la agenda bilateral y la oportunidad de una nueva etapa política exterior. ¿Sobre cuáles bases? Sobre las bases de que las propuestas que está haciendo el presidente Biden están orientadas, uno, a combatir la pandemia de COVID, y eso ha implicado una campaña de vacunación masiva que también ha favorecido a la comunidad mexicana residente en los Estados Unidos, sea indocumentada o no. Segundo, sobre su segundo objetivo, que es una recuperación económica acelerada, y esa recuperación económica va a estar basada en la creación de empleos, en sobre todo la inversión en infraestructura, y en una infraestructura para el siglo XXI y XXII, y en el combate al cambio climático. Entonces, lo que vamos a ver es una reconversión de la economía americana a la que México, como es su socio comercial privilegiado, se tiene que sumar, porque si no, vamos a perder la posibilidad de seguir teniendo estas cadenas de valor tan integradas como las hemos tenido hasta ahora, como es la cadena automotriz, Julie. Es decir, vamos a transicionar de autos de motores de combustión a autos eléctricos, y eso implica una reconversión de toda la planta industrial de Estados Unidos, de Canadá y de México, y hay que hacer eso. La tercera prioridad de Biden es el combate al cambio climático, y hay que recordar que vivimos en una cuenca medioambiental compartida. Tenemos obviamente los mismos retos en el Golfo de México, en el Caribe, en la zona fronteriza, recursos naturales compartidos, zonas compartidas como es el de desierto, Sonora, Arizona, elementos que nos golpean por igual, y que por lo tanto si diseñamos una buena hoja de ruta para el futuro, podemos combatir de manera conjunta esos retos del cambio climático. Y la cuarta prioridad de Biden, que es la lucha contra el racismo y la desigualdad, pues implica también medidas en favor de la minoría hispana, de la minoría latina, y creo que lo más claro es hasta ahora la propuesta de reforma migratoria que ha presentado. Por eso digo que en este momento, si sabemos hacer bien las cosas, sentarnos con ellos, hacer una hoja de ruta con ellos y con Canadá para tener una visión de futuro, tenemos la oportunidad de la reconversión también de la planta industrial, de los servicios, y también el reto de educar a nuestras generaciones jóvenes para esa reconversión económica. Claro, pero se escucha difícil, porque ¿cómo transformar la economía mexicana mediante la reconfiguración regional de estas cadenas de valor que impactan a la planta industrial a partir de los puntos, sí de encuentros que ofrece el TEMEC, pero también de los desencuentros derivados, por ejemplo, de los cambios de reglas de los que se han quejado Estados Unidos, o de la política energética que en este momento encabeza el gobierno mexicano, contrastante con la que ofrece Estados Unidos? Sin duda alguna tenemos esas diferencias y sería absurdo negarlas, pero te diré lo que conversaba yo con mi colega, la embajadora canadiense en los Estados Unidos. Diferencias las vamos a tener siempre. Interpretaciones diversas de los alcances del TEMEC los vamos a tener. Afortunadamente tenemos el TEMEC como marco jurídico para resolverlas, y si ahí se presentan procesos de arbitraje, de demanda, pues se tendrán que resolver. En unos ganará México la interpretación, otros probablemente los pierda, pero la ventaja es que tenemos ese instrumento jurídico. Si no tuviésemos ningún instrumento, entonces yo diría sí estaríamos en una situación mucho más difícil para poder acordar esta visión de futuro y esta hoja de ruta de futuro. Pero ahí está el instrumento jurídico que seguramente se va a aprovechar, y seguramente, como digo, en algunos temas tendremos arbitrajes favorables a México y probablemente en otros contrarios a México. Ahora, otro de los puntos medulares que ya mencionabas es la reforma migratoria con una ruta a la ciudadanía y la protección de los Dreamers. ¿Cuál sería una clave en firme para la consolidación de estos objetivos y en qué tiempo durante la administración Biden? Bueno, sí, yo
tengo la impresión, por todo lo que he leído, por los contactos que tengo en Estados Unidos, con los amigos con los que he platicado, con los expertos, es que si la reforma migratoria no se da antes de las elecciones de 2022, va a ser muy difícil que se dé. Y ayer el presidente Biden creo que fue bastante claro cuando él defendió su reforma migratoria y luego dijo, y si no les gusta, lo dijo casi hasta el final, pues lo que podemos hacer es desmenuzarla e irla abordando punto por punto. Entonces hay una ley específica para los soñadores, otra para los salvadoreños, hondureños que gozan del Estatuto de Protección Temporal, hay otra iniciativa de ley justamente para resolver la situación de los trabajadores agrícolas, que esa la sometió la congresista Zoe Lofgren. Entonces él estuvo marcando ayer justamente dos opciones para avanzar. Obviamente la mejor sería la reforma migratoria integral, pero si esta reforma migratoria integral no se puede dar, pues también avanzaríamos a proteger se protegería un número importante, se regularizaría un número importante de indocumentados si los otros 3 proyectos de ley avanzan. ¿Y cuáles serían, en todo caso, los puntos clave de la relación México-Estados Unidos a partir de las elecciones en México? Tú marcas este punto en la agenda en Estados Unidos para el 2022, pero cuando se habla de las elecciones que vamos a vivir en junio próximamente, cuando hablamos acerca de Estado de Derecho, de democracia, de fortaleza de las instituciones, ¿cuál es el mensaje contundente que debe de dar México y estas elecciones con miras a mejorar y potencializar la relación con Estados Unidos? Yo creo que el mensaje clave sería que estamos entendiendo los cambios profundos que se van a producir en Estados Unidos, también se están produciendo en México. Sentémonos a la mesa de nuevo, no es que nunca estamos sentados a la mesa, pero sentémonos a la mesa para trabajar esa visión de futuro, esa hoja de ruta, priorizando, por ejemplo, el retomar el diálogo y la cooperación en materia de seguridad, el retomar cómo vamos a compasar las inversiones en infraestructura para que los dos países estemos preparados para ese desarrollo económico futuro, cómo vamos a traer la inversión extranjera a América del Norte para la regionalización de las cadenas de valor, y tenemos que estudiar muchísimo todos los proyectos de ley y las iniciativas que se están presentando en Estados Unidos para entender qué es lo que va a hacer ese cambio y cómo México puede alinear sus objetivos con ese cambio en beneficio de las mayorías del pueblo mexicano. No en beneficio de los Estados Unidos solamente, eso es un beneficio adicional, sino en beneficio de los mexicanos para tener mejores trabajos, mejor pagados y un futuro pues que entusiasme a todos los jóvenes. Seguimos siendo un país muy joven. ¿Ese sería uno de los grandes retos que tiene el nuevo embajador de México en Estados Unidos, o cuáles otros? Bueno, yo en eso, Yuli, sí quisiera no opinar, creo que eso es uno de los retos, pero creo que le correspondería al embajador Moctezuma responder cuáles son sus retos. Yo tuve los míos en su momento, lograr que se aprobara el TEMEC, lo sacamos, sí. Manejar una serie de temas complejos, creo que el reto es lograr esa visión de futuro, pero soy muy respetuosa del trabajo del embajador Moctezuma y preferiría que él definiera sus retos y objetivos. Claro, y lo entendemos perfectamente, siempre eres muy respetuosa y muy clara en tus posicionamientos. Fíjate que ayer el presidente López Obrador respondía al ex embajador Christopher Landó, quien señalaba que el gobierno de López Obrador adoptó una actitud pasiva ante los cárteles y de hecho fue muy duro al referirse al Culiacanazo. Landó decía que dejó ir a Ovidio Guzmán, que consideró que el ejército fue superado en armas. ¿Así era la percepción o fue la percepción de ese episodio por parte del gobierno estadounidense? Mira, yo creo que el gobierno estadounidense sí se descontroló, no entendía bien por qué no se concretó el proceso de detención y con fines de extradición de Ovidio Guzmán. Yo creo que un tema que yo traté de explicar siempre con mayor o menor éxito era que la política de seguridad del gobierno de México, del presidente López Obrador, no se podía entender ni darse aislada
de una nueva política social orientada a dar oportunidades en las zonas golpeadas por el narcotráfico. Ese tema, ese vínculo entre los temas de seguridad pública y las políticas sociales, les cuesta mucho trabajo entenderlo en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Entonces, ellos siempre buscan una solución policial porque históricamente así han resuelto los casos. Además, hay una diferencia de enfoque en cómo abordamos los temas de seguridad y sobre todo de persecución de narcotraficantes. Todo el sistema judicial americano funciona por casos, es decir, construyen un caso contra una persona específica o una organización. México en general no funciona así, busca más una visión más de conjunto de qué está haciendo esta organización o no, y el caso legal contra una persona no se construye en el sistema jurídico mexicano como se construye en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Eso hace que a veces nos cuesta trabajo entendernos, porque nosotros los mexicanos queremos una visión de estrategia de conjunto que incluya muchos elementos y ellos quieren una visión de la detención del capo o la persona que están persiguiendo. De hecho, en ese capítulo, ¿hubo alguna agencia del gobierno de Estados Unidos involucrada en ese momento en el operativo para detener a Ovidio Guzmán? Pues yo estaba en Washington, no sabría decirlo, eso tendría que decirlo quien estaba en Sinaloa. Pero la Embajada de Estados Unidos en México y la Cancillería mexicana. Pero supongo que ese fue, como decías, hubo un momento en el que el gobierno estadounidense se descontroló. ¿Cómo se vivieron esos momentos del cruce de información por esta visión tan diferente que mencionabas hace un momento respecto a lo que espera México y cómo procede México y cómo lo hace en Estados Unidos? Pues se descontroló en el sentido que querían más información y lo que hicimos nosotros fue proporcionarles la mayor información posible, sobre todo en México, de hecho, a la Embajada de los Estados Unidos. Y de hecho, fíjate que el presidente ayer le respondía a Landó que seguramente lo que esperaban era un exterminio. ¿Exterminio es la palabra o esta solución policial, como tú la mencionabas? Yo creo que lo que ellos esperaban era que no se liberara a Ovidio y que se le extraditara a los Estados Unidos. Ahora bien, yo repito, yo estaba en Washington, sí. Es el gobierno del presidente López Obrador el que con la información de inteligencia que tenían a la mano, con la información que tenía de diferentes fuentes, tomó la decisión de no continuar con la operación por el alto costo humano que eso hubiera significado. Y creo que eso, cuando los costos humanos son muy altos, sí hay que ponerlos en la mesa y evaluar qué vale más. Si un individuo, por nefasto que sea, o la población en general. Ahora, el gobierno estadounidense considera que los cárteles controlan entre 35 y 40% del territorio mexicano y han puesto sobre la mesa la posibilidad de que se les catalogue como grupos terroristas. ¿Lo ves viable? No. No sé de dónde sacan el cálculo del 35 o 40%, son ejercicios que hacen ellos. Ha habido esta tendencia a tratar de declarar a los grupos de crimen organizado organizaciones terroristas, pero no lo descarto que sigan presionando algunos políticos y algunos grupos, pero no lo veo viable porque se estarían disparando en el pie. Es decir, todo aquel que esté involucrado en Estados Unidos con estos grupos criminales, y hay muchos estadounidenses involucrados con ellos, pues serían también considerados coadyuvantes de los terroristas. ¿Cómo van a resolver eso de que sus propios ciudadanos estén involucrados con organizaciones terroristas? Claro. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias potenciales para México si se acerca a ese territorio? Es que yo creo que estamos en el ámbito del hubiera, del podría, del si existe, y yo creo que si bien hay que trabajar escenarios, sería irresponsable estar animando y atizando ese discurso, esa narrativa que no nos lleva a una verdadera cooperación.
Ok, hablemos entonces de cooperación. ¿Ves la posibilidad de que haya un acercamiento para el intercambio de vacunas? En Estados Unidos ya se completó más allá de la expectativa del proyecto que tenía el presidente Joe Biden, y México está haciendo un esfuerzo por conseguir vacunas en diferentes países. ¿Ves una relación fuerte que pudiera avanzar y dar resultados en ese sentido? Es que el gobierno estadounidense no negocia las vacunas. Los que negocian la venta de vacunas son las farmacéuticas o los laboratorios que las están produciendo. Entonces, lo que tenemos que ver es abrir el diálogo con diferentes farmacéuticas, como ya las tenemos, el diálogo actual con farmacéuticas chinas, el Fondo Ruso de Inversiones que está detrás del Sputnik, y en Estados Unidos están Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, y vienen otras vacunas en camino, creo, así de memoria, viene Novavax de un laboratorio en Maryland y Novia de un laboratorio en Pensilvania, que están en fase de pruebas clínicas, y que se podrían hacer esas pruebas clínicas en México, y de tal manera que pondrían a México en una situación de preferencia para poder recibir después esas vacunas. Pero las vacunas no se negocian, en el caso específico de México y Estados Unidos, de gobierno a gobierno. Se negocian con los laboratorios, los contratos, los precios, las condiciones, etcétera. Ok. Para concluir, ¿cómo ves la relación entre Joe Biden y López Obrador como individuos con este largo periodo que les queda a ambos de gobierno? Yo espero que sea una relación cordial. El presidente López Obrador siempre ha estado muy interesado en lo que sucede en Estados Unidos, muy interesado en el futuro de la comunidad mexicana, de todos los mexicanos que trabajan allá. Y yo creo que en temas, por ejemplo, sociales y económicos, hay muchas más coincidencias que con el gobierno republicano anterior. Justamente lo que hay que buscar es trabajar sobre esas coincidencias y tratar de resolver las diferencias, tratar de encontrar caminos para resolver las diferencias, entendiendo que la relación entre México y Estados Unidos es tan compleja que nunca terminas de solucionar un tema. Lo que haces es ir avanzando paso por paso, ir administrando algunos de los retos que tienes, otros sí son soluciones específicas. Así que yo diría que la relación entre los presidentes puede ser muy cordial, pero tan importante como la relación entre los presidentes es la relación entre las instituciones, entre gobernadores fronterizos, entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro, entre la Secretaría de Relaciones y el Departamento de Estado, entre la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Seguridad Interior, entre aduanas y todo, porque esas relaciones crean confianza y son las que te permiten ir resolviendo que si se te atoró la fila en el puente tal 4 horas, que si tienes ahora una investigación sobre las demandas de los georgianos o de los agricultores de Florida contra la fresa mexicana, y es ese diálogo diario, ese involucramiento diario a todos niveles, lo que hace que la relación funcione. Aprovechando que estás con nosotros, dentro de esas coincidencias que identificas, que hay más con el gobierno actual que con el republicano, ¿cuáles otras serían? Pues yo creo que también es el tema de la lucha contra la desigualdad, es el tema de una eventual reforma fiscal en México. Ya también el presidente Biden anunció que va a hacer una reforma fiscal sin precedentes en los Estados Unidos. Es la necesidad de adaptar la infraestructura en ambos lados de la frontera, es la necesidad de trabajar cada vez por sociedades que sean más bilingües para que podamos tener una mayor movilidad de estudiantes, de profesores. A mí me parece que hay de veras muchas coincidencias sobre las cuales se puede trabajar. Marta Bárcena, muchísimas gracias por estar con el auditorio de Mega Noticias TVC. Muchas gracias a ti, Yuli, y al auditorio, y quiero, como ves, soy una irredenta optimista de que las cosas pueden avanzar. Así lo creemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buena tarde para ti. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa.